A este compartir de la palabra de Dios. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Hoy vamos a hablar acerca de las 5 cosas de este gran hombre llamado San Pedro. 5 cosas que a lo mejor usted no sabía de San Pedro. Hoy vamos a compartirlas en este en vivo. Por eso les invito a que vamos buscando todos la Santa Biblia, vamos buscando todos la palabra de Dios en este momento, para que podamos meditar 5 cosas que no sabías acerca de San Pedro. Hoy vamos a hablar de este gran hombre en este evangelio. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. 5 cosas que vas a escuchar en este video acerca de San Pedro. 5 cositas que a lo mejor no sabes acerca de él. Hoy vamos a meditar y vamos a hablar un poquito de este hombre que iba en la barca y vio a Jesús. Pensó que era un fantasma, le dijo: si eres tú, mándame ir a ti. Y cuando iba caminando, ¡bum!, chupulún, se hundió. Vamos a meditar ese evangelio del día. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquellos días del libro del Números, en aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque habían tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los 3 a la tienda de la reunión. Y fueron los 3. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los 2 se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre, mira su carne,
ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 50 vamos a responder todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándeme ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo conocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, vamos a invocar ahora la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios, que nos haga tierra fértil. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Me alegra poder compartir con todos ustedes este día la palabra de Dios. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes están en vivo. Por aquí a Emirsor Hernández Velasco. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena, por sus estrellas. Saludamos a todos los hermanos. A Jesús Andrade. Que el Señor le bendiga. Gracias por su colaboración. A todos los hermanos que colocan su granito de arena. Por aquí Manuel Sainz. Saludos a mi esposa Gloria Gómez y familia. Un saludo para la esposa de Sainz, Gloria Gómez, que el Señor le bendiga. Gracias por reportar sintonía, gracias por acompañarnos en este día. A los hermanos que están acompañándonos a través de Facebook, de YouTube, a los hermanos que nos están acompañando a través de Instagram, que el Señor le bendiga. Gracias por aquí acompañarnos y escuchar la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de 5 cosas sobre San Pedro. Me llama la atención mucho este pasaje de las Escrituras que acabamos de oír, San Mateo 14, 22, porque Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. A Pedro. ¿Y ustedes saben quién era San Pedro? Lo máximo con lo mito. Lo maximito, lo mejorcito, al que Jesús coloca como cabeza. Pero en el momento de creer, se le fueron las luces y no creyó. Y Jesús lo regaña: hombre de poca fe. Vamos a ver cuántos hombres, cuántas mujeres de poca fe tenemos acá. Vamos a hablar de 5 cosas sobre el apóstol San Pedro. Vamos a verlo. Les invito a buscar la palabra de Dios, a ver todos la Biblia en la mano. Vamos a buscarla. Aquí está la Biblia mía. Vamos a buscar todos la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar las Sagradas Escrituras. Le voy a mostrar la Biblia que hoy vamos a compartir. Usted busque la suya. Mientras que yo le voy mostrando la mía, usted va buscando la suya. Aquí está. Esta es la Biblia que vamos a utilizar hoy. Si usted tiene esta, búsquela, si no, la que tenga. Pero vamos a utilizar la palabra de Dios. Biblia de Jerusalén. Emi Acosta, saludos, Padre Marco, Dios le bendiga. Emi, que el Señor le bendiga su granito de arena. José Chonay, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. ¿Ya tiene la Biblia? Para comenzar a estudiar la palabra de Dios,
para no perder esta oportunidad, este regalo que el Señor nos da. A ver, los que tienen la Biblia digan, Padre, ya la tengo. Por aquí la tiene Mayra Sunun, dice, Padre, ya la tengo. Por aquí José Chonay, Dios le bendiga, gracias por su donación, por su granito de arena. El Padre José Gregorio dice, Padre, ya la tengo. Priscila dice, por aquí, Padre, ya la tengo. A ver, los que están conectados en las redes sociales, por aquí dice Raquel en Facebook, dice, Padre, ya la tengo, muy bien. Saludos a los de Facebook, que el Señor les bendiga. Por aquí en Instagram, bajo el mando, dice, Padre, ya la tengo. Por aquí Jesse dice, ya la tengo. Marta dice, ya la tengo. Bueno, vamos a abrir la Biblia y vamos a meditar la palabra de Dios. 5 cosas sobre el apóstol San Pedro. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a abrirla. San Mateo capítulo 14, versículo 22 y siguiente. Vamos a meditar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 22 y siguiente. Y miren, en este pasaje que es el Evangelio de hoy, vamos a dar varias características de nosotros, porque Pedro nos refleja a nosotros. Pedro, un hombre de esos creyentes, un hombre de esos que dijeron, yo sigo a Jesús, pero cuando le llegó el momento del agua, la tempestad, el problema, la contrariedad, se hundió. Caminó, sí, pero se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque quitó su mirada de Jesucristo. Vamos a ver, oído el tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, se dirigieran a la orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Oigan bien, escuchen. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. Escuchen bien, el viento les era contrario. Las olas sacudían la barca. ¿Usted alguna vez se ha montado en una barca, en una lancha, en una canoa, en un barco? Dígame. Por aquí Mayerlin Machado Blanco, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. ¿Usted se ha montado alguna vez en una barca? ¿Sí o no? O en una lancha o en una canoa. Bueno, yo no sé cómo la llamarán. Aquí lo llaman barca. Aquí en Venezuela tenemos las canoas. Las canoas las hacen de los árboles, de madera, y las lanzan al río. Y cuando uno se monta en una canoa, usted se agarra porque ese pedazo de canoa va para un lado y va para otro lado. Sí, padre, una canoa. Por aquí dice que es una canoa. Muy bien. Sí, padre. En una lancha, en una barca. Ahí no tenía motorcito como ahorita moderno, que tienen un motor, usted lo enciende y ¡bum! Salen esas lanchas. Mónica Chávez, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. No. En el tiempo de Jesús era brazo. En el tiempo de Jesús era remando. Jesús le dice a Pedro, Pedro, rema más adentro. Era con remo, era brazo. Los apóstoles eran pescadores. Eran pescadores. Eran pescadores. Y entonces, cuando estaban en la barca, cuando estaban en esa barca, oigan, la barca iba ya muy lejos de la costa, estaba lejos de la tierra. La costa significa la comodidad, la costa significa el confort, la seguridad. Y las olas la sacudían, estaban remando, estaban en el agua y las olas eran fuertes, porque para que una ola sacuda una barca, deben ser fuertes. Porque el viento era contrario y aparte hacía viento. Y aparte hacía viento. Las olas venían en contra. Y yo imagino al apóstol y ¡bum! Chocaban con una ola y ¡bum! Chocaban con la otra y choque, y choque, y choque con la ola. Eso es feo. Eso es feo. Estando usted en el agua y que el viento le sea contrario, cualquiera se asusta. Cualquiera se llena de miedo. Oigan, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Rosy, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Jesús fue a ellos caminando sobre el agua. Pregunto, ustedes y yo
¿Hemos visto a alguien caminar sobre el agua? ¿Por qué el texto del Evangelio coloca esta partecita? ¿O qué nos quiere enseñar la palabra de Dios cuando dice Jesús caminando sobre el agua? ¿Qué significa? Que Jesús caminaba sobre el agua. Yasmin, Agustín, Dios le bendiga, que el Señor le bendiga su generosidad, su granito de arena. ¿Qué significa caminar sobre el agua? En español significa que Jesús es Dios. ¿Quién camina el agua? ¿Quién camina sobre el agua? Dios. Que en los problemas, que en las dificultades, que en las contrariedades, no podemos olvidarnos de Dios. Que si en la barca, que si en tu casa, que si en tu familia, que si en su hogar se están hundiendo, no te olvides de Dios, búscalo. Oigan, Jesús caminaba sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, a ver, pregunto, ¿los discípulos conocían a Jesucristo? ¿Sí o no? Sí, Padre, sí lo conocían. ¿Los discípulos sabían quién era Jesucristo? ¿Sí o no? Sí. Pero en el momento que lo vieron caminar sobre el agua, lo desconocieron. Dudaron, no conocían quién era. ¿Qué significa español? Que ustedes y yo podemos ser muy creyentes, muy cristianos, pero el día en que miremos algo extraordinario, en que nos suceda algo, vamos a tener una venda y nos vamos a olvidar de Dios. No vamos a querer ver a Dios. Se nos va a olvidar que existe Dios. Por ejemplo, sencillo. Padre, me diagnosticaron cáncer. Ay, ¿qué pasa? Padre, me dijeron que me queda un mes de vida. Ay, ¿qué pasa? No sé qué hacer. ¿Te olvidaste de Cristo? ¿Te hiciste el ciego ante la presencia de Dios? Azul, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Los discípulos sí conocían a Cristo, sí sabían de Cristo, pero estaban tan asustados y tan llenos de miedo que lo desconocieron. En español, cuando el ser humano se asusta, cuando el ser humano pasa por una adversidad, se olvida de Dios. Se olvida que existe un Dios. Se olvida que existe un Creador y no podemos olvidarnos. Los discípulos decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Miren, Jesús les habló. A ver, a lo mejor no lo conocieron porque estaba oscuro. Está bien. Gordita Parra, Dios le bendiga, gracias por sus estrellas, el Señor le bendiga. A lo mejor no le conocieron porque estaba de madrugada, está bien. Pero pregunto, ¿ustedes creen que no van a poder reconocerlo cuando Jesús les hable? No van a poder reconocerlo. Mire, usted puede estar muy de noche y muy de oscura. Pero si usted de repente está durmiendo, mamá, y su hijo llega y dice, pega un grito, mamá, pega un grito en la casa, mamá, mamá. Usted dice, mi hijo, y sale corriendo. ¿Sí o no? ¿Lo reconoce por la voz o no? O de repente usted está durmiendo y usted escucha la voz de su esposo, vieja, párense, auxilio. Usted se levanta. El auxilio, en el segundo, es más, con la pura palabra auxilio, usted sabe quién es, ¿o no? Francisca Infante, salude a la distancia, mándale la bendición a Lisaura. Lisaura, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias por su granito de arena. ¿Sí? La voz de una persona se conoce así sea oscura, a lo mejor la figura no. Jesús le dijo, tranquilícense, no teman, soy yo. Pregunto, después de que Jesús les habló, ¿lo conocieron? Porque alguien puede decir, Padre, pero es que estaba oscuro, Padre, pero es que estaba de madrugada. Pero entonces, ahora Jesús les habla. Rosa María, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Oye, escuchen. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, ve que no lo reconoció. Si usted es, si es verdad que eres tú, si es verdad, si eres tú,
mándeme a ir caminando sobre el agua. Yo también quiero caminar sobre el agua. Maestro, si eres tú, Señor, si eres tú, que yo camine sobre el agua. Y Jesús quiere probar que sí es Él. Miren, cuando nosotros pasamos por un problema nos volvemos ciegos y sordos y mudos porque no clamamos a Dios. No, la palabra de Dios puede decir, por ejemplo, se murió un familiar. La palabra de Dios dice, San Juan capítulo 14, versículo 1, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, me voy a prepararles un lugar, en 2 Corintios capítulo 5, un lugar no hecho por manos de hombres, sino construido y preparado por manos de Dios, un edificio en el cielo. Y si nos muere un familiar, nos hacemos los sordos, aunque sabemos la palabra, aunque sabemos lo que dice la Biblia, decimos, se murió, ¿quién sabe dónde estará? Se murió, estoy triste. Oye, está en el cielo. Oye, está en el cielo. Está en la presencia de Dios. Nosotros cuando pasamos por una dificultad, creemos que Dios no existe. Eso le pasó a Pedro. No lo miraba, no lo reconoció. Lo oyó y tampoco hizo caso. Así somos nosotros. En los problemas buscamos a Dios, pero aunque leamos la Biblia, el problema nos absorbe, nos consume. Francisca Infante, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Jovita Castañeda, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Oigan, escuchen. Jesús le dijo a Pedro, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir, escuchen bien, al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro empezó a caminar, pero ¿qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de Jesús y empezó a ver a los lados, para allí, para acá, para allí, para acá, el viento, para allí, el agua, para acá, las olas, el temor, el pánico, porque quitó la mirada de Cristo. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Julia, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Ubaldo Borjas, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Pedro parecía un ventilador, para allí, para acá, para allí, para acá, para allí, para acá. Asustado. Cuando ustedes y yo estamos en problemas y en conflictos, nos asustamos y quitamos la mirada de Cristo. Y es el error más grande que podemos cometer y es el error más grande que podemos hacer cuando quitamos la mirada del Señor. Y eso nos está pasando. Y eso lo estamos haciendo. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están escuchando este evangelio? Y aunque les predique y les diga y les enseñe, son personas de poca fe. Padre, yo tengo fe. ¿Ya te casaste? ¿Tienes fe? Yo tengo fe en lo que dice la Biblia. Yo creo en la Biblia. Yo soy creyente. Es más, padre, yo tengo hasta 5 Biblias. Aquí está la mía. Está bien. Pero ¿ya se casó por la iglesia? ¿No es que le crea la palabra de Dios? Porque ha visto a parejas casarse por la iglesia. Has escuchado y les ha predicado. Mire, aquí yo me he cansado de predicarles a ustedes que se casen y todavía no se quieren casar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos hacemos los sordos, los ciegos y los mudos ante la palabra de Dios. ¿Ya dejaste las groserías? ¿No le he enseñado yo con la Biblia que decir malas palabras es malo? ¿Y cuántas personas siguen de groseras y de groseras y de groseras? ¿Ya dejaste los celos? ¿Ya dejaste la altanería? ¿Ya dejaste las peleas? ¿Ya dejaste todo eso? No, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La persona que duda es la que no quiere escuchar la palabra de Dios. La persona que duda es la persona que no quiere reconocer a Jesús. Padre, buenas tardes, Dios lo bendiga por su bendición para la familia Rosales López. Dios lo bendiga, escucha el evangelio, un saludo para la familia Rosales López, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Saludo, Padre, lo escuchamos del norte de Carolina, mándenos su bendición. Ubaldo Borjas, Dios le bendiga y le acompañe. Un saludo cordial y que el Señor le acompañe, gracias por su granito de arena. Primera cosa de San Pedro, era un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque dudaba. Cuando ustedes y yo vamos a la misa y decimos, ¿será que en la Eucaristía está Dios? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ustedes y yo vamos a la confesión, nos confesamos y decimos, ¿será que Dios me perdonó? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, un día me llamó una señora creo que fue. ¿De dónde? Ni se supo, pero me llamó. Y nos pusimos a hablar. Me dice, padre, le tengo una preguntica. Me dijo, padre, y ustedes me van a ayudar, para ver.
Ustedes me van a ayudar a la respuesta. A ver, y me van a decir qué respuesta le di. Padre, yo me casé por la iglesia hace 20 años. Yo le dije, felicitaciones. Hoy estoy de aniversario. Felicitaciones, señora. Ajá, ¿y qué pasa? Padre, pero tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Rosa Calderón, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. ¿Cuál es la duda, señora? Que resulta que el padre que me casó, el sacerdote que me casó, hasta el nombre me dijo, fulanito de tal. Ajá, pero ¿qué pasa? Dejó el ministerio. Dejó el ministerio. Ajá, ¿y qué pasa? Padre, yo estoy casada. Yo quedé casada. O porque el padre dejó el ministerio, yo dejé de estar casada. A ver, ayúdenme a responder esta pregunta. Una pareja que se case por la iglesia, el sacerdote dejó el ministerio y entonces ella dejó de ser casada. ¿Dejó de ser casada? ¿Qué responden ustedes? Y entonces yo le dije, mire señora, vamos a suponer que yo me ordené sacerdote con un obispo. Vamos a suponer que el obispo se murió. Señora, porque el obispo se murió el que me dio el ministerio del sacerdocio, porque él se murió, ¿yo dejo de ser sacerdote? Y si el papa que lo ordenó a el obispo se muere, ¿el obispo deja de ser obispo? Esas son las preguntas de la gente. Esas son las preguntas de la gente. Teresa Camilo, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Aquí están respondiendo, muy bien, excelente. Sigue casada, ¿es verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Son las personas que dudan de las cosas de Dios. Yo me casé, el cura dejó el ministerio, el cura se murió, dejé de ser casada. Pues no. Hombre de poca fe es aquella persona que dicen, pues yo ya me casé, pero ahorita me voy a divorciar por la iglesia, porque es que por la iglesia se están divorciando. Yo escuché por ahí, oye, cantar el gallo no sabe dónde. Es que yo no sé qué, eso es mentira. Por la iglesia no hay divorcio, eso es mentira. Y entonces yo me voy a volver a casar. Hombre de poca fe. ¿Será que Jesús está en ese pedacito de pan, en esa galletita? ¿Será verdad? Hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Será que si yo me pongo a rezar el Santo Rosario, Dios me va a escuchar? Hombre de poca fe. ¿Será que si yo me pongo a leer la Biblia me va a servir? Hombre de poca fe. Tenemos católicos hoy día de poca fe, una cuerda de flojo y de poca fe que no quieren creerle a la palabra de Dios. Tenemos una enfermedad, no creemos en las cosas de Dios. No creemos en las cosas de Dios. Se nos muere un familiar, no creemos en la resurrección. Hombres, mujeres de poca fe, ustedes y yo deberíamos preocuparnos de llevar una vida bien llevada, no una vida sucia, no una vida desordenada, porque eso sí nos va a preocupar el día que nos muramos. No nos preocupamos de la salvación, sino de la vida acá. Y entonces cuando nos muramos, ahí sí, vamos a ver qué hizo. Ahí sí deberíamos preocuparnos. Católico chimbín, católico pirata, así tenemos mucho en la iglesia. Ustedes no, que no vinieron, los que no escuchan la palabra de Dios. Padre, usted sabe que yo me quiero confesar. Ajá, ¿y qué pasa? Padre, pero es que yo quiero confesarme por teléfono. Hombre de poca fe. Oye, el sacramento de la confesión es personal, no es por teléfono. Carol Castrano, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y así muchos ejemplos de personas de poca fe. ¿Eres tú o conoces tú a alguna persona así, de poca fe? ¿Conoces a alguna persona de poca fe? ¿Conoces a alguna persona de poca fe? Que en medio de los problemas y dificultades se echa a morir, se ahoga, bueno, pues, ahorita con esta enfermedad, miren, me tocó ir a visitar un padrecito y a lo mejor está escuchando la Santa Misa, está escuchando el Evangelio. Y me daba un dolor porque tiene esta virosis. ¿Y saben qué me dijo el padre? Te lo voy a decir. ¿Saben qué me dijo el padre? Me dijo, estoy esperando un sacerdote. Estoy esperando un sacerdote. Y no había venido ninguno. Y yo le digo, ¿y qué pasa? Quiero confesarme. Quiero confesarme. Y eso me estremeció. Un sacerdote que ha confesado a tantas personas en una cama
Y nosotros mismos, sacerdotes, ni siquiera porque está enfermo lo vamos a visitar. Yo le di la confesión, le di la absolución, lo confesé. Hasta los mismos curas tienen poca fe. Que me voy a enfermar, que me voy a morir. ¿Quién le dijo a usted que no se iba a morir? ¿Quién le dijo que usted no se iba a enfermar? Ahorita los sacerdotes que han estado enfermos, a todos los he ido a visitar. Si me muero, yo creo en la resurrección. Si me muero y me contagio de esta enfermedad, yo creo en la resurrección. No hemos predicado la resurrección, no hemos hablado de la vida eterna, en ella creo, en ella creo. No podemos ser hombres de poca fe. Esta es la primera, de San Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros dudamos, somos hombres, mujeres de poca fe. Segundo dato de San Pedro, 5 cosas de San Pedro. Un hombre de poca fe. Obviamente después reforzó su fe, por eso Jesús le dijo por allá en San Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Hombre de poca fe. Jesús ora por Pedro para que la fe no se venga abajo. Segundo, Cristo funda en Pedro su iglesia. Oigan, en el mismo que le dijo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después que afirmó la fe, fundó su iglesia. Segundo dato de Pedro. Cristo funda en San Pedro su iglesia. Vamos a buscarlo y vamos a escribirlo. San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a buscarlo. A ver, vamos a escribirlo. Jamie, muy bien. Vamos a irlo escribiendo aquí en los comentarios. Gracias a los hermanos en Facebook que van colocando sus estrellas. Dora Ventur, Dios le bendiga, gracias por sus estrellas. Y a los hermanos en YouTube que colocan su granito de arena, que el Señor les multiplique. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo funda su iglesia en San Pedro. Teresa Camilo para la olla solidaria. Gracias, Teresa, que el Señor le multiplique. Gracias a todas las personas quienes nos colaboran para la olla solidaria, para los trabajos que estamos haciendo con los más necesitados en Venezuela. Por aquí escribe Luz Miskiri, San Mateo 16, 18. Belén dice Mateo 16, 18. Por aquí Eddie en Instagram dice Mateo 16, 18. Darwin, Mateo 16, 18. Sergio en Facebook dice Mateo 16, 18. Miguel, muy bien. Vamos a ver qué dice San Mateo capítulo 16, versículo 18. Primer dato sobre Pedro, hombre de poca fe. Segundo dato, Cristo funda su iglesia en la persona de Pedro. Y aquí un repasito así rapidito para aquellos católicos que andan confundidos, le pasa lo de Kung Fu, que andan detrás de las sectas protestantes y no saben en qué palo ahorcarse, y andan por allí y andan por allá. Cristo fundó una iglesia, óigalo, escúchelo, preste atención. Y yo a mi vez te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. A ver, católicos, ayúdenme. María Ortiz, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Mauricio, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Ayúdenme. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Es que hoy día hay muchas. Hoy estamos aprendiendo en la persona de Pedro cuántas iglesias fundó Cristo. Oigan, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por aquí escribe Juanni, una, Padre, una sola, dice Roque Espinosa, una sola iglesia, dice Giuliani desde Argentina. Lili dice una iglesia, por aquí en YouTube, una, Padre, una iglesia. Mayra escribe, buenas tardes, Padre Marcos, Dios le bendiga. Por aquí saludos a este que va llegando, Eric, Dios le bendiga, bienvenido. Una sola, Andrea, una sola iglesia. ¿Y entonces por qué hay tantas sectas? Miren, les voy a dar un dato. Cuando usted hable con un hermanito evangeliquito, dígale, ¿quién fundó su iglesia? Mi iglesia la fundó Cristo. A ver,
vamos a internet, vayan primero a la internet. Iglesia, digamos, por ejemplo, Luz del Mundo. ¿Quién la fundó? Busque. Si dice que la fundó Cristo, vámonos a la Biblia. Pero ninguna. Usted puede buscar en internet. Yo he buscado más de 20, 30, 40 iglesias en internet y ninguna viene de Cristo. Iglesia Católica, ¿quién la fundó? Jesucristo. Jesucristo. Mateo 16:8, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tiene una cabeza visible que es el Papa. Los protestantes están equivocados, raspados, pónganle cero. Dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. No, el padre de los protestantes, ¿cómo se llama? Martín Lutero. Y de ahí en adelante salieron todas las sectas. Aquí estamos claros, en este canal hablamos claro y sabemos claro cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. Luis Miskiri, buenas tardes, Padre Marcos, gracias por sus enseñanzas. Mándenos su bendición a la familia Yauri Miskiri, que el Señor le bendiga. Un abrazo para su familia, que el Señor le acompañe. Gracias por su granito de arena. Alberta Mérida, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Tenemos una sola iglesia, así es, Auro Acevedo. Claro que sí, una sola iglesia. Los protestantes dicen, tenemos miles, tenemos muchas. Eso es mentira, eso no lo creen. Ni el internet lo respalda, mucho menos la Biblia. Segundo dato que debemos saber sobre Pedro es que Cristo fundó su iglesia. A ver, ¿hasta dónde llega la iglesia de Cristo? ¿Cuándo se va a terminar? Dice la palabra de Dios que ni los poderes de la muerte, ni los poderes del Hades, del infierno podrán destruirla. Y esa iglesia nadie la ha destruido. Y en esa iglesia estás tú, y en esa iglesia estoy yo, y en esa iglesia estamos todos. Y bendigo y alabo a Dios por los católicos, porque hoy día han aprendido a defenderse. Si usted escucha el evangelio del día todos los días, usted ve que a veces hay enseñanzas de apologética, hay enseñanzas donde nos fortalecemos en la fe, y bendigo y alabo a Dios porque tenemos esa oportunidad tan bonita. Y bendigo y alabo a Dios porque nos ha dado este regalo de representar, de estar en la iglesia que Cristo fundó. Naguará, decimos en Venezuela. Una sola iglesia. Y Cristo colocó a Pedro al frente de la iglesia. Y es más, le dio hasta las llaves. Lo que ates en la tierra, queda atado en el cielo. Entonces el segundo dato sobre Pedro es que es el encargado de la iglesia de Cristo. Cristo funda su iglesia en la persona de Pedro. Y ya. Y ese Pedro lo tenemos hoy día y es el Papa Francisco. A algunos no les gusta, a algunos le cae gordito. Nosotros amamos al Papa y respetamos al Papa. Porque Cristo lo colocó. Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era perfecto. Pedro, un día Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres. Es más, si usted sigue leyendo Mateo 16:8, se va a dar cuenta más adelantico, que Pedro, el mismo en el que Jesús funda la iglesia, viene a decir, ay Señor, no vaya a sufrir usted. Ay Señor, no vaya a pasar por dolor. Era ser humano. Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearle como el trigo. Yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los católicos por el Papa? Pues orar y pedirle a Dios. No andarlo criticando. No andar diciendo pestes y tonterías como hay algunos católicos que lo están haciendo. Mucho cuidado, sin vergüenza, mucho cuidado. Tercero, Pedro también, miren, niega a Jesús. Vamos a ver, una de las cosas que Pedro hizo fue negar a Jesús, pero no por eso Jesús le dijo, yo le di las llaves a usted, ahora se las voy a quitar porque usted se portó mal, le voy a quitar las llaves. No, Señor, Pedro negó a Jesús, sí. Pero Jesús lo dejó encargado de la iglesia. Vamos a escribirlo. Tercer dato. Primero, Pedro, hombre de poca fe. Segundo, Cristo funda su iglesia en la persona de Pedro. Tercero, Pedro niega a Jesús varias veces. Lo negó varias veces, no una, sino varias veces. 3 veces negó a Jesús. Vamos a buscarlo. Por aquí en San Mateo capítulo 26, versículo 29. San Mateo capítulo 26, versículo 29. Pedro niega a Jesús, niega que lo conoce. Para que ustedes y yo nos demos cuenta de que Pedro era una persona, de que Pedro era un discípulo, pero también Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Vamos a ver, vamos respondiendo en los comentarios mientras que vamos buscando la cita bíblica. Para que ustedes y yo
podamos comprender que Jesús, nuestro Maestro, es negado. Es por los mismos apóstoles, por los mismos discípulos. Vamos a leerlo para que ustedes y yo lo podamos comprender. A ver, es San Mateo, capítulo 26, versículo 69, 29 no, 69. Aquí está. San Mateo 26, 69. Me equivoqué. Me confundí. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Entonces se acercó a él una criada y le dijo: ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? Pedro lo negó delante de todos. Diciendo: no sé qué dices. Cuando salía al portal lo vio otra criada y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento: no lo conozco, no a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres uno de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecauciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. El discípulo que seguía a Jesús, a quien Jesús lo encargó de la iglesia, lo negó 3 veces. Y nosotros también negamos a Jesús como Pedro. ¿Usted es católico? Sí, yo soy católico. Bueno, ¿vamos a misa? Nah, ¿qué cuento de misa? Estás negando a Jesús, pues. ¿Usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Cuando pasas al frente de la iglesia, ¿te persignas? No, me da pena. Estás negando a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces? A los niños, el papá y la mamá le niega a Cristo cuando el niño nace y no mire, ni siquiera lo bautiza. ¿Hay alguno aquí que no ha bautizado a los hijos? A ver, dígalo en los comentarios, a ver. Le niega a Jesús a los hijos. El papá y la mamá le niegan a Jesús a los hijos cuando le toca llevarlo a la comunión, a la confirmación, y ni siquiera lo han hecho. Ya están grandotes los pelados, 20, 30 años, sin comunión, sin bautizo, sin confirmación. Ay, como los propios animalitos. Le niegan a Jesús la oportunidad. El papá y la mamá le niegan a Jesús a los hijos cuando no los llevan a misa. Los esposos se niegan a Jesús cuando no oran juntos. Y criticamos a Pedro. Ay, es que Pedro negaba a Jesús. Pedro negaba a Jesús. Ay, ¿usted y yo qué? ¿No lo negamos? ¿No lo negamos cuando no nos confesamos? Los que nos han casado por la iglesia y no le niegan al mundo. Yo me caso por el civil, porque vivir en concubinato, una carta de concubinato, es lo mejor. Si no me caso, entonces cuando se muera mi marido no me va a dejar nada. Ah, las cosas del mundo no se las niegan, pero las cosas de Dios sí. ¿No le niega a Jesús el esposo a la esposa cuando no la deja ir a la misa? ¿Cuando no la deja ir a las cosas de Dios? ¿O la esposa al esposo cuando le pelea porque están las cosas de Dios? Ahí andamos criticando a Pedro. Pedro negó a Jesús y la palabra de Dios lo relata. Pero ustedes y yo también negamos a Jesús cuando nos vamos donde los protestantes. Renegamos de la fe. San Pablo en Gálatas 1:6 dice: si viene un ángel a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado, anatema, fuera con él, maldito sea. ¿Y cuántos católicos andan negando a Jesús? Niegan ser católicos. Le da pena, le da vergüenza. Aarón dice por aquí: hola padre, recibo un saludo desde Atlanta, Georgia. Le pido bendición para mí y mi familia. Aarón Monter. Dios le bendiga, Aarón. Dios le acompañe. Gracias por su granito de arena. Negamos a Jesús. ¿Conoce alguna persona que niega a Jesús? ¿Conoce alguno? ¿Verdad que lo negamos? Pedro lo negó. A veces nos parecemos a Pedro. No en la autoridad, no en ir a predicar, sino en las cosas que hacía que no estaban bien. Negar a Jesús. Negamos a Jesús cada vez que nos portamos indiferentes con la fe. Negamos a Jesús cada vez que ustedes y yo nos portamos mal en las cosas de Dios, que ustedes y yo rechazamos las cosas del Señor, lo negamos y andamos negando a Jesús siempre. Lo negamos.
Cuando no queremos leer, renegamos, decimos, no, no quiero leer la Biblia, no quiero hacer oración, no me nace ir a misa, no me nace rezar el rosario, no me nace nada, no quiero nada. Estamos negando a Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos negado? Padre, mi hermana no ha bautizado a mi sobrino. ¿Le está negando a Jesús? Hable con su hermana. Mire, ahí en YouTube hay un video que se llama Bautizo Padre Marcos Galvis. Agarre las citas, agárrese la Biblia y vaya y le predica a su hermana, pues. No le niegue esa oportunidad. Alexander Miranda, gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. Negamos a Jesús. No lo conozco, no quiero nada con Él, yo no soy Él, no quiero nada con Dios. Cada vez que ustedes y yo decimos no a las cosas de Dios, negamos a Jesús. Cuando andamos emborrachándonos también. Cuando andamos de fiesta en fiesta también. Cuando andamos de parranda en parranda también. Cuando andamos emparrandados por allá, perdidos de la pea, borrachos, gastando el dinero en apuesta por allá en esos lugares, en esos antros, en esos sitios de perdición, estamos negando que somos cristianos. Desdecimos de la vida cristiana. Cuando andamos por ahí de infieles poniendo los cuernos a la esposa, también negamos a Jesús. Cuando andamos por ahí en malos pasos, en malos caminos, negamos a Jesús. Oye, ¿cuántas negaciones de Jesús hay? Muchas. Primero, Pedro era un hombre de poca fe. Segundo, en Pedro Cristo funda su iglesia. Tercero, Pedro niega a Jesús 3 veces. Cuarto, Pedro pasó de ser pescador de peces a pescador de hombres. Pedro pasó a ser pescador de hombres. Vamos a ver a Pedro, pescador de hombres. Pedro estaba pescando por allá y Jesús lo llamó y le dijo, vámonos, vente, vamos a ser pescador de hombres. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Vamos a buscarlo. A ver, todo lo que estamos en vivo vamos a buscar, estamos estudiando la Biblia. Vamos a buscar la Biblia, mira, aquí tengo la mía. Muéstrame la suya, ¿dónde la tiene? Vaya a buscarla. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Pedro pasa a ser pescador de hombres. Jesús lo llama para ser pescador de hombres. San Lucas 5, 4 y siguiente. A ver, por aquí Julieta lo escribe. Por aquí lo escribe Mariana Galvis. Por aquí Boris Peralta. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Un saludo para mi hermana, para mi mamá, que están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Un abrazo para mi mamá María Zenaida, que no pierde el Evangelio, y mi hermana que está escuchando la palabra de Dios. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Escuchen, Pedro pasó a ser pescador de hombres. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo dices y echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Oigan, al verlo Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Oigan, escuchen. Y lo mismo le ocurrió a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 10. San Lucas capítulo 5, versículo 10. Desde ahora serás pescador de hombres. Miren, un pescador de peces pasa a ser pescador de hombres. Un predicador. De aquí deben salir pescadores de hombres. Ustedes deben ser pescadores de hombres. ¿Hemos dudado de Jesús? No somos ningunos santos. Hemos perdido, hemos tenido poca fe, no somos ningunos perfectos. Pertenecemos a una iglesia, sí,
Y a veces queremos llevar la contraria hasta que Jesús nos diga, apártate, Satanás. No somos santos. Pero Jesús nos invita a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y para pescar hombres debemos llamarlos. ¿Cómo haces tú para pescar hombres para Cristo? A ver. Yo grabo todos los días el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvez. Todos los días hago la Santa Misa. Llueve, truena, relampaguee. La única manera que no lo puedo hacer es porque está enfermo. Y si no lo puedo subir es porque no tengo internet. De resto, todos los días, desde que me ordené, estoy trabajando, llevando la palabra de Dios. ¿Cómo haces tú para pescar hombres? Ahí están las sardinitas, los hijos suyos. Ahí están en la casa, los pescaditos chiquitos. ¿Cómo hacen para que sus hijos se acerquen a Cristo? Ahí está el bagre de su esposo, la mojarra de su esposa. Grandote, la cachama. ¿Cómo haces tú para que esa mujer se acerque a Cristo? Ahí está tu familia. Ahí está tu familia. Ahí un poco de pescado, un poco de guabina. Coporo. ¿Cómo haces tú para que tu familia se acerque a Cristo? Ahí están sus compañeros de trabajo. Los bagres. Los caimanes. Los cocodrilos. ¿Cómo hacen para pescarlos? ¿Cómo haces para atraparlos? ¿Cómo haces para llevarlos a Cristo? ¿Cómo haces? ¿De qué manera? Padre, yo comparto todos los días el Evangelio con mis contactos, dice Gina. Muy bien, Gina. 20 puntos, excelente. Padre, con mi propio testimonio, dice José González. Muy bien. Muy cierto, Padre. Con mi ejemplo, Padre, dice Boris. ¿Cómo haces tú para compartir el Evangelio? ¿Cómo haces tú para compartir la palabra de Dios? ¿Cómo haces tú para pescar hombres? Con el ejemplo. Padre, mi esposo lo escucha todos los días. En la mañana, dice Isidra. Muy bien, Isidra. Excelente. Y gracias por hacer que su esposo escuche. Dice Priscila, Padre, compartiendo el Evangelio y la Santa Misa. Ahí están, tenemos el Evangelio y la Santa Misa para que usted lo comparta. Yo predico, evangelizo, llevo la palabra. ¿Qué le cuesta a usted darle clic en compartir y compartir? Nada, es que somos tan flojos que hasta los dedos nos duelen. Le duele la yema del dedo para compartir, pues. Le duelen los ojos cuando leen los insultos. Tan flojos somos que unos católicos tan flojos, tan requete flojos, que ni siquiera leemos la palabra. ¿Cómo haces tú para pescar hombres para Cristo? Para traer hombres para Cristo, para traer personas hacia Dios. Oye, debemos ser pescadores de hombres. Debemos ser personas que llevemos la palabra. Jaimí Canas, bendiciones Padre Marcos, desde Luisana, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias por su granito de arena. Padre, no lo comparto, no se preocupe, empiece a compartir, empiece desde ahora. Ustedes y yo debemos ser pescadores de hombres. Pedro, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, pescaba hombres para Cristo y se iba a predicar y se iba a llevar la palabra de Dios. Así debemos hacerlo nosotros. De Pedro debemos aprender que pescaba hombres para Cristo. De los católicos de hoy día debemos aprender que son una cuerda de flojos, perezosos, que ni lavan ni prestan la batea. Por aquí agradezco a Dios por tener sacerdote como usted, Padre Galvis, y como el Padre Luis Toro. Gracias por sus bendiciones. Saludos a la familia Vilchis Cruz. James, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Quinto dato, vamos a hacer un repaso. Primero, Pedro, hombre de poca fe. Segundo, Cristo funda su iglesia en Pedro. Tercero, Pedro niega a Jesús. Cuarto dato, Pedro es pescador de hombres. Y el último dato, el quinto dato, podemos verlo en San Mateo capítulo 19, versículo 27. Pedro fue portavoz de los 12. Pedro fue el que llevó la batuta de la iglesia, fue portavoz, fue líder, fue ejemplo, fue pastor, fue papa de la iglesia. Y ustedes y yo debemos seguir ese ejemplo de Pedro. Debemos seguir ese ejemplo llevando la palabra de Dios. Pedro fue portavoz de la iglesia. San Mateo, capítulo 19, vamos a buscarlo todo y a escribirlo. Capítulo 19, versículo 27. Mateo 19, 27, para que ustedes y yo veamos cómo San Pedro fue portavoz, fue papa de la iglesia, fue el que llevó, tomó la palabra, dirigía, organizaba y ejecutaba. Un ejemplo de tantos que hacía. Por aquí José Rodríguez, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique.
Fortino Méndez, que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique, gracias por su granito de arena. Verónica Rodríguez, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. A todos los que colocan su granito de arena, el Señor le bendiga. Por aquí a los que colocan sus estrellas en Facebook, por aquí, a ver, por aquí había uno, me perdió. Sans Cruz, gracias por sus estrellas en Facebook, que el Señor les multiplique. A ver, San Mateo 19, 27. Pedro era portavoz, era el que hablaba, era salido, llevaba la palabra, predicaba y Cristo lo nombró jefe. Oigan, San Mateo 19, 27. Escuchen. Entonces Pedro, tomando la palabra, les dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir, pues? Jesús les dijo: yo les aseguro que el que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentará también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pedro tomó la palabra y le dijo: miren, nosotros, hablo en nombre de mis compañeros, nosotros lo dejamos todo por seguirte. ¿Qué nos espera? Jesús le dijo: lo voy a colocar en 12 tronos. Ese era Pedro, el que hablaba con Jesús, el que hablaba, el que dirigía, el que gobernaba. Ese era el pastor, ese era el papa de la iglesia. El quinto dato: Pedro es portavoz de los 12 o papa de la iglesia, fundamento, columna de la iglesia. Y por eso nosotros amamos a Pedro, que viene a ser el Papa Francisco, porque Cristo lo dejó. ¿Tenía defectos? Sí. ¿Tenía fallas? Sí. ¿No era perfecto? No. Pero Cristo lo dejó. 5 datos sobre San Pedro. Primero, un hombre de poca fe, que es el Evangelio. Segundo dato, en Cristo en Pedro funda su iglesia. Tercer dato, Pedro niega a Jesús. Cuarto dato, Pedro era pescador de hombres. Y quinto dato sobre Pedro, era portavoz de los 12. Hay muchos otros datos más que ustedes y yo podemos encontrar. Pablo Holguín, padre, puro predicador del Evangelio. No critican al Papa Francisco, pero hay muchos que dicen llamarse católicos. Lo veo en el norte de Carolina. Le pido por la familia que está combatiendo esta pandemia. Un saludo. Dios le bendiga, Pablo Holguín. Dios le acompañe. Gracias por su granito de arena. Carolina Barriga, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. A todos los que están en sintonía, que el Señor le bendiga. Miren, Dios mediante, nos vemos el otro lunes para transmitir la palabra de Dios. Si en esta semana tengo internet, puedo, nos echamos otro en vivo y compartimos la palabra de Dios. Me alegra poderlos saludar en este día y poder estar con todos ustedes. Les voy a pedir a todos, antes de irse, antes de dar la bendición, no dejen de orar por el Padre Marcos Gálvez. El ministerio que estamos haciendo ha sido muy criticado, muy perseguido, y muchas personas están por hacer daño. Vamos a orar por el Padre Marcos Gálvez. Pidámosle a Dios, sobre todo, que lo proteja con su sangre, que lo cura. Antes de irse a dormir o después que termine el Evangelio, apaga su teléfono, apaga su celular, con su familia ahí reunida, hagan un Padre Nuestro y un Ave María por el Padre Marcos Gálvez. En este día, mire, 20,000, 30,000 personas que hagan el Padre Nuestro, el Ave María, todos los días por el Padre Marcos Gálvez, para mí es de mucha bendición. Por eso les pido oración por el ministerio del Padre Marcos Gálvez y por todas las personas que están trabajando conmigo y por todos los sacerdotes que trabajamos en las redes sociales. No se lo olvide, oración por el Padre Marcos Gálvez. Háganlo, por favor, se lo suplico a todos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Gálvez desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal para compartir la palabra de Dios. No falten. Los esperamos. No olvides, comparte la palabra de Dios, suscríbete y dale a la campanita para que siempre nos llegue la notificación de escuchar el Evangelio. Terminado el Evangelio, vámonos a escuchar la Santa Misa. Por aquí saludos a Mireya Flores, gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. A todos los que colocaron sus estrellas de donaciones, que el Señor le multiplique. Los amo, los quiero. Hasta mañana.